este video vamos a ver lo que corresponde a la clase del miércoles 12. Ya sea que lo quieran ver a modo de repaso o para las personas que no fueron, que entiendo que mucha gente iba a faltar, que lo puedan retomar con notas de audio también y no solo con la presentación. Entonces nos corresponde ver varias cosas que serían el dominio máximo, la composición de funciones y la función inversa. Entonces vamos a definir el dominio máximo de una función como al mayor subconjunto de R de los números reales que se puede asignar como un dominio a una determinada relación para que ésta cumpla que sea una función. Entonces, vamos a ver que cuando una función no se nos dice explícitamente cuál es su dominio, debemos asumir que es su dominio máximo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la idea del dominio máximo? Lo que buscamos, según el criterio de la función, es que esta función siempre esté bien definida, ¿ok? Que no tenga problemas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta f de x igual 3x a la 4 más 6x más 1. Si se fijan, este tipo de función, una función polinomial común, no tiene ningún tipo de restricción, ¿verdad? X puede tomar cualquier valor y la función en ningún momento va a tener problemas ni se va a indefinir. Entonces, para este tipo de funciones, vamos a decir que su dominio máximo, ¿verdad? El dominio de f sería todos los números reales, porque acá no tenemos ningún problema de indefinición de ningún tipo. Sin embargo, tenemos otros ejemplos, como lo puede ser esta función p de x, ¿verdad? P de x es igual a x por x más 6 entre x más 4 por x más 6. Entonces sabemos de lo trabajado anteriormente que esta función posee restricciones. ¿Ok? Entonces estas restricciones sucedían cuando el denominador era igual a 0. Entonces básicamente sería al encontrar el 0 de estas dos ecuaciones lineales que tenemos acá, ¿verdad? O sea, igualamos a 0 x más 4 y también igualamos a 0 x más 6. De la primera obtenemos que nuestra primera restricción es x igual a menos 4 y de la segunda obtenemos que nuestra restricción es x igual a menos 6. Entonces ya sabemos que nuestras restricciones son menos 4 y menos 6. Entonces, si se acuerdan, si el denominador se hacía 0, esto nos provocaba una indefinición. Entonces, cuando decidamos hablar del dominio máximo de una función de este tipo, ¿verdad? De una función racional, lo que vamos a tener que excluir son estas restricciones de nuestro dominio. Entonces, el dominio de p de x va a ser todos los reales, quitando los elementos que ya mencionamos como restricciones. Entonces, quitando el menos 4 y el menos 6. Este sería nuestro dominio máximo, entonces, ¿verdad? R sin contar menos 4 y sin contar menos 6. Ahora tenemos un último ejemplo de dominio máximo. Sería cuando hablamos de funciones raíz cuadrada, bueno, una raíz que sea par, ¿verdad? O sea, que nos genere problemas si contiene negativos. Entonces, en este caso, esta es la raíz de menos 5x más 1. Sabemos que para que una raíz cuadrada esté bien definida, esta parte de acá tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces tenemos que, como condición, para que esta raíz esté bien definida, 5x más 1 sea mayor o igual que 0. Ok, entonces esto se resuelve como una inecuación lineal de las que ya hemos trabajado, ¿verdad? Esto nos quedaría x es mayor o igual que 1, menos 5x es mayor o igual que 1, perdón. Y eso nos queda que x es menor o igual que menos un quinto, ¿verdad? Acuérdense que al dividir por un negativo nos cambia de dirección la desigualdad. Entonces, esta condición de acá es la que nos va a generar nuestro dominio máximo. Si recuerdan, a la hora de representar esto como un intervalo, esto nos diría que x, o sea, todos los x, están en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos un quinto. En este caso, incluyendo el menos un quinto. Y este justamente va a ser nuestro dominio máximo de la función. El dominio de C va a ser desde menos infinito
hasta menos un quinto. Perfecto, entonces siempre el dominio máximo lo que vamos a buscar es que la función pueda existir bien, o sea, que no tenga ningún tipo de problemas para estar. Ok, entonces si es una función racional como la de arriba, tenemos que buscar las restricciones y quitar esas restricciones de los números reales, ¿verdad? Porque en el resto de números sí funciona correctamente. La función no tiene ningún tipo de problema. Y en las racionales, como este otro caso, en las radicales, como podría ser esta raíz cuadrada de menos 5x más 1, lo que tenemos que buscar es que como para que una función radical con una raíz par esté bien definida, nuestro argumento, ¿verdad? En este caso el menos 5x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto es lo que nos definiría el dominio máximo, ¿verdad? Estas restricciones. Esta otra función. Tenemos la función y de x con criterio y de x igual 5x más 6 entre raíz de 2x menos 3. Entonces, en este caso tenemos dos condiciones, ¿verdad? Tenemos las restricciones y además, como estamos trabajando con una raíz, también tenemos que evaluar cuando esa raíz en efecto está bien definida, ¿verdad? O sea, cuando 2x menos 3 es mayor que 0. En este caso no tenemos ningún problema con hacer ambas cosas a la vez, porque estamos trabajando únicamente con un denominador de esta raíz. Podrían existir otros casos en donde sí requiera un poco más de pasos, pero en este específico nos basta con determinar cuándo está bien definida la raíz, ¿ok? Entonces dijimos que 2x menos 3 tiene que ser mayor que 0 para que esta raíz esté bien definida, ¿verdad? Mayor o igual que 0. Sin embargo, el igual que 0 lo vamos a descartar porque si es 0, nos quedaría una fracción 5x más 6 entre 0 y eso es una indefinición, es decir, una restricción. Entonces solo vamos a tomar el caso en donde 2x menos 3 sea mayor estricto que 0. Y esto sucede cuando cuando 2x es mayor que 3 o cuando x es mayor que 3 medios. Muy bien, entonces definiríamos el dominio máximo de esta función y como el conjunto que va desde 3 medios, sin incluirlo, porque es una restricción, hacia más infinito. Entonces ahí estaría nuestro dominio máximo. Les dejo como ejercicio determinar el dominio máximo de esta otra función. Ustedes tienen acá f de x igual a 5x más 6, pero ahora en el denominador van a tener 2x menos 3 menos 1. Ok, en este caso, si es necesario revisar las restricciones primero, antes de solo evaluar el rango en donde la raíz está definida, ¿verdad? Porque acá lo que se nos hace 0 para la ecuación que habría que valorar de restricciones sería lo siguiente. Restricciones. Lo que nos tocaría evaluar sería cuando raíz de 2x menos 3 menos 1 es igual a 0. Esta ecuación tendrían que resolverla para poder determinar las restricciones y ya poder determinar el dominio máximo. Pero bueno, esa queda como ejercicio. Ok, seguimos. Tenemos ahora el concepto de composición de funciones. Antes de llegar ahí, vamos a abarcar algunas otras cosas sobre funciones, que serían la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones. Esto es muy similar a lo que ya hemos trabajado con polinomios usualmente, o con ecuaciones. Por ejemplo, para la suma de funciones, vamos a hablar de dos funciones. La primera es f de x, cuyo criterio es x más 2, y g de x, cuyo criterio es 1 medio más x. Entonces, sumar f de x y g de x es sumar sus criterios. Entonces, como f de x es x más 2 y g de x es 1 medio más x, f más g de x sería x más 2 más 1 medio más x.
que bueno, sumando semejantes nos quedaría que f más g de x es igual a 2x más 5 medios. Para la resta funciona exactamente igual, que como restarían polinomios en este caso. Tenemos que f de x es igual a x a la 2 más x menos 1 y g de x es igual a x. Entonces lo que vamos a hacer es restar g menos f. Entonces ponemos g, ¿verdad? Que es esta x de acá. Y le restamos f. Ahora recuerden que cuando estamos restando un término, en este caso que es un trinomio, tenemos que ponerle paréntesis, ¿verdad? Entonces ponemos menos, paréntesis, y acá ubicamos a f de x. Entonces quedaría que g menos f es x menos x a la 2 más x menos 1. Entonces si distribuyen esto, ¿verdad? Esto les quedaría x, reparten el menos, nos quedaría menos x cuadrado menos x más 1. Y a la hora de juntar semejantes, nos queda únicamente que g menos f es menos x cuadrado más 1. Para la multiplicación de funciones, funciona exactamente igual a como cuando multiplicamos normalmente expresiones algebraicas, ¿verdad? Tenemos acá que f de x es igual a x más 2 y g de x es igual a x. Entonces f por g, que en este caso sería lo mismo que g por f, es x más 2, entre paréntesis, ¿verdad? Multiplicado por x. Entonces esto nos daría x por x, x cuadrado, y 2 por x, 2x. Y para la división funciona exactamente igual, ¿verdad? Siempre y cuando el denominador no sea 0, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con división, sí nos genera una situación en donde al estar ya en la forma de fracción, el dominio máximo de esta función, f entre g, no es igual necesariamente que el dominio máximo de las otras. O, dicho de otra forma, deberíamos asegurarnos antes de poder hacer la división que, que el que tengamos de denominador no se haga 0. O sea, este de acá no podría ser 0. Entonces tenemos que sacar primero esa condición antes de poder dividir. Y luego, bueno, ya, la división sería como usualmente la hemos visto, ¿verdad? Si f de x es logaritmo natural de x y g de x es igual a x a la 5 más 2, f entre g es igual a logaritmo de x entre x a la 5 más 2. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar en lo que es composición de funciones. Vamos a ver composición de funciones. Entonces nos dice que si tenemos dos funciones f y g de x, de modo que el dominio de la segunda está incluido en el codominio de la primera, se puede definir una nueva función que asocie cada elemento del dominio de f de x a un valor de g de f de x. Entonces a esto le vamos a conocer como composición de funciones. Entonces en este caso lo representaríamos de manera algebraica así. Una g le vamos a decir esta especie de círculo, ¿verdad? Y f de x. Y eso se va a leer más o menos como de atrás hacia, de adelante hacia atrás, más bien. En sentido derecha-izquierda. Y vamos a decir que esto sería f compuesto con g. Ok, entonces si lo tuvieran al revés, si tuvieran esto así, esta sería g compuesto con f. Ok, entonces lo que vamos a hacer es verlo con un par de ejemplos. Tenemos que f de x es igual a menos 4x y g de x es igual a 2x más 1. Entonces tenemos que encontrar a g compuesto con f y a f compuesto con g. Entonces para el primero, g compuesto con f, lo que tenemos que buscar es evaluar f y en vez de poner x, vamos a poner g de x. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, una sustitución, verdad? f de x es menos 4x. Y si ustedes evalúan, por ejemplo, f de 1, esto sería menos 4 por 1, ¿verdad? Va a pasar lo mismo, solo que ahora no estamos evaluando
un número en específico, sino que estamos evaluando toda la función g de x. Entonces básicamente esto sería f de g de x es 2x más 1. Entonces 2x más 1. Y eso sería sustituir en vez de la x que hay en f, este 2x más 1. Entonces nos quedaría menos 4. Abrimos paréntesis. Incluimos g de x que es 2x más 1. Y eso nos queda, ¿verdad? Distribuimos menos 8x menos 4. Esa sería la primera. Y ahora podemos hacer la otra, ¿verdad? Más bien f compuesto con g. Entonces esto más bien va a ser g de f de x. Entonces nuevamente esto sería g. Vemos que es f de x es menos 4x. Y nuevamente cambiamos, ¿verdad? Ahora pondríamos 2. O sea, usamos la función g como la principal. Entonces sería 2. En vez de la x ponemos el menos 4x. Más 1. Entonces esta función nos quedaría menos 8x más 1. Vean que no necesariamente tiene que ser igual el resultado de f compuesto con g que el de g compuesto con f. Entonces vamos a seguir con este otro ejemplo. Tenemos f de x igual x a la 2 más x y g de x es igual a 3x menos 1. Vamos a hacer primeramente f compuesto con g. Entonces g compuesto con f, perdón. G compuesto con f. Eso nos va a quedar que esto es f de g de x. Identificamos, ¿verdad? G de x es 3x menos 1. 3x menos 1. Y entonces lo que vamos a hacer es cambiar todas las x que hay en f por este 3x menos 1. Entonces nos quedaría 3x menos 1 al cuadrado más 3x menos 1. Y para poder obtener el resultado, en este caso vamos a tener que realizar la fórmula notable y luego sumar y restar términos semejantes, ¿verdad? Si se recuerdan cómo quedaba, ¿verdad? Entonces tenemos que este es A y este es B. Y entonces esto nos quedaría 3x, todo esto al cuadrado, menos 2 por A por B, más B al cuadrado. Y el otro mantenemos, ¿verdad? El 3x menos 1, como está sumando, nada más lo bajamos. Entonces de esto nos quedaría 9x cuadrado menos 6x más 1 más 3x menos 1. Y ya eso nos queda 9x cuadrado menos 3x. Y ya, ¿verdad? Más 0, porque en este caso este 1 y este 1 se restan y nos da 0, ¿verdad? Entonces esta primera nos queda 9x cuadrado menos 3x. Ahora esta otra que no hicimos también queda como ejercicio. Vamos a pasar a uno de los últimos puntos, que es la inyectividad de una función. Bueno, vamos a ver, antes de ver función inversa, lo que sería inyectividad y sobreyectividad de una función. Entonces, nos dice que una función f con dominio A y codominio B es inyectiva si elementos distintos en el dominio tienen imágenes distintas. Es decir, si f de x1 es igual a f de x2, eso implica que x1 es igual que x2. Es decir, vamos a interpretar esto como que no hay dos elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen en el codominio. Entonces vamos a ver un ejemplo acá con los diagramas que hemos trabajado, ¿verdad? Vamos a decir que el conjunto de acá es A y este otro es B. Se están relacionando mediante la función f. Y entonces podría ser que acá tenemos 1, 2, 3 y aquí ABC. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos tener que 1 se relaciona con A, 3 se relaciona con C, pero 2 se relaciona con A también. Entonces, en este caso, nos incumple la condición
de ser una función inyectiva, ¿verdad? Porque nos está diciendo que no hay dos elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen en el codominio. Pero aquí nos está ocurriendo que tanto 1 como 2, ¿verdad? Del dominio se están relacionando con el A. Entonces, para que esto no suceda, o bueno, un caso donde esto no sucede y la función más bien sí es inyectiva, bueno, aquí le vamos a poner, ¿verdad? No es inyectiva. Un ejemplo de una que sí lo sería, podría ser uno muy similar, ¿verdad? En donde este es A, este es B, acá tenemos 1, 2, 3. Y acá tenemos A, B, C y D, por decir algo. Y acá el 1 se relaciona con A, el 2 se relaciona con B y el 3 se relaciona con C. Entonces nos quedó un elemento sin relacionar, pero eso no es relevante para este caso. Lo que nos importa es que cada uno de los elementos del dominio se relaciona con un elemento del codominio distinto, o sea que no se repiten. Entonces esta función sí es inyectiva. Perfecto, ahora vamos a ver la sobreyectividad de una función. Entonces una función f de a en b es sobreyectiva si todo elemento del codominio tiene al menos una preimagen. Es decir, que para cualquier y que pertenezca a b, ¿verdad? B es nuestro codominio, existe una x que pertenece a de tal forma que f de x es igual a y. Es decir, que todo elemento del codominio tiene al menos una preimagen en el dominio. Acá entonces nuevamente vamos a hacer dos ejemplos, uno que no es y otro que sí es. Entonces acá tenemos 1, 2, 3 y aquí tendríamos A, B, C y D. Acá vamos a poner 4. Entonces aquí podríamos tener que 1 se relaciona con A, 2 se relaciona con B, 3 se relaciona con C, pero este 4 también se relaciona con C. Entonces vean que aquí no pasa, ¿verdad? Se nos incumple la condición de que todos los elementos en B tengan una preimagen, al menos una. Entonces acá si se fijan, D no tiene preimagen. Entonces esta función que definimos no es sobreyectiva. Entonces vamos a ver un ejemplo donde sí lo sea. Tenemos acá este otro conjunto que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá vamos a tener A, B, C y D. Este es el conjunto A, el conjunto B, y se están relacionando mediante la función f. Entonces acá podemos decir que 1 se relaciona con A, 2 se relaciona con B, 3 se relaciona con C, 4 también se relaciona con C y 5 se relaciona con D. Entonces si se fijan, todos los elementos de B se están relacionando con algún elemento de A. O sea, todas las Y tienen al menos una preimagen. En este caso C tiene 2, pero la condición nos dice que es que tengan al menos una. Entonces esta función sí es sobreyectiva. Que si se fijan, esta segunda, no es inyectiva, ¿verdad? Porque para que fuera inyectiva no podría suceder, en este caso, que 3 y 4 se relacionan con C. Entonces vean que puede suceder que una función sea inyectiva, pero no sobreyectiva. Y también podría pasar al revés, que sea sobreyectiva, pero que no sea inyectiva. Ok. Ahora vamos a ver una función biyectiva. Entonces nos dice que una función biyectiva, f de a en b, cumple ser biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva simultáneamente. Entonces acá un ejemplo bastante sencillo de hacer sería como que este conjunto sea A, este conjunto sea B, se relacionan mediante la función f. Y acá tenemos 1, 2, 3 y acá tenemos A, B y C. Y que tengamos que 1 se relaciona con A, 2 se relaciona con B
y 3 se relaciona con C. Entonces acá se nos cumplen las dos cosas, ¿verdad? Cada elemento de A, o sea, todos los del dominio se relacionan con un elemento del codominio distinto, y luego viéndolo desde el codominio, cada elemento del codominio se relaciona siempre con alguna preimagen, ¿verdad? Entonces esta función es biyectiva. Entonces, las funciones biyectivas tienen una característica muy interesante, y es que al ser una función biyectiva, podemos identificar para esa función una función inversa, que es única también. Y eso nos lleva ahora sí a lo que nos interesaba, que es la función inversa, ¿verdad? Entonces, sea f de a en b una función biyectiva, su función inversa es f, ¿verdad? F a la menos 1 de b en a. Si se fijan, nuestra función normal, por decirlo así, va de a a b, y nuestra función inversa más bien va de b a a, ¿verdad? Nos cambian de lado el dominio y el codominio. Entonces, para una función inversa, si tenemos que f de x es igual a y, podemos ver en la inversa que f a la menos 1 de y es igual a x. Luego tenemos estas dos propiedades, ¿verdad? Que f de f inversa de y es igual a y, y f de f inversa de f de x es igual a x. Y esto lo vamos a ver como que la función inversa revierte la acción de la función original. Acá tenemos una representación de una función y su inversa, más o menos cómo funciona, ¿verdad? Acá f nos relaciona a con 3, b con 1 y c con 2. Y la inversa más bien nos cambia, ¿verdad? El dominio y el codominio, y nos dice que 1 se relaciona con b, 2 se relaciona con c y 3 se relaciona con a. Son exactamente las mismas relaciones, pero en el otro sentido, ¿verdad? Sentido contrario. Ahora vamos a determinar la inversa de algunas funciones. En realidad solo vamos a determinar la inversa de esta primera. La segunda les va a quedar como ejercicio, y esta última les voy a mandar un video aparte para que vean cómo se hace, porque requiere unas condiciones especiales. Entonces, para esta función f de x igual x más 2, vamos a identificar la inversa. Acá vamos a asumir desde un principio que esta función es biyectiva. Ya eso vamos a entrar más en detalle en la clase de el jueves, cuando veamos más en detalle lo que serían función lineal y función cuadrática. Muy bien, lo que tenemos que hacer para identificar la inversa de una función es, primero, vamos a escribir esto como una ecuación con y. Entonces vamos a decir que f de x es igual a y, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Y vamos a decir que y es igual a x más 2. Y entonces lo que vamos a querer hacer es despejar la x, o sea, dejar la x sola. Entonces en este caso nos diría que y menos 2 es igual a x. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es hacer como un cambio en qué es x y qué es y. Entonces vamos a decir que vamos a hacer una transformación en donde ahora esta función sea x menos 2 igual a y. Si se fijan, sigue siendo la misma que esta, nada más que cambiamos de lado, por decirlo así, la x y la y. Y por último, vamos a decir ahora que f a la menos 1 de x ahora, ¿verdad? Va a ser igual que x menos 2, que fue esta función nueva que encontramos. Y esa sería nuestra inversa. Entonces, para recapitular, tenemos nuestra función normal, ¿verdad? F de x es igual a x más 2. Sustituimos f de x y escribimos y. Entonces quedaría y es igual a x más 2. Y luego despejamos x. Entonces eso nos queda que y menos 2 es igual a x. Y luego hacemos un cambio como de nombre. A la y le vamos a nombrar x, o le vamos a poner como si fuera la x. Y a la x le vamos a poner como si fuera la y. Entonces nos queda en este caso x menos 2 es igual a y. Y nos quedaría por último, ya ahora sí la función. Vamos a decir que f a la menos 1 de x va a ser igual que x menos 2. Y listo. Como les dije ahora, esta segunda les queda como ejercicio. Y esta última
les voy a dejar un video aparte para que lo puedan ver.